niño con asma, ¿no? O un niño alérgico, o una gastroenteritis, o cualquier problema respiratorio superior. Hay algunas otras enfermedades que son frecuentes, ese reumatismo apendicítico es frecuente, pero créanme que esto, lo que es cirugía, es lo más frecuente, así que hay que comprenderlo. A diferencia de otras patologías, los términos se confunden. A todos nos ha costado comprender los términos relacionados a esta patología. Así que hoy en la clase vamos a tratar que comprendamos esos términos, porque así se va a hacer más fácil el estudio de todas las particularidades de esta patología. Es muy amplia, la verdad, muy amplia. Así que vamos a hablar de patología biliar que comprende procesos inflamatorios y algunos procesos neoplásicos que son más frecuentes, pero el proceso inflamatorio es más frecuente. En la medida que ustedes no comprendan algo, quieran que lo aclaremos, paramos y hacemos una pausa, comprendemos. Y les digo esto porque vengan para que se sientan con toda confianza de decir, no comprendo esto. ¿Sí? Con gusto, seguimos en eso. Entonces, los temas que vamos a tocar hoy, más que todo son un par de temas que ustedes ya han visto, ¿no? Es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, en algunos casos de la patología inflamatoria, que son las más frecuentes, las más importantes, algunas neoplasias, que también se dan, que son clínicamente bastante sencillas de sospechar, algunos otros trastornos y los procedimientos. Antes ponían los procedimientos al inicio y nadie se dormía, ahora lo pongo al final y la gente se despierta. Pero en sí, los procedimientos, la tecnología, en cuanto a ustedes, es mucho más accesible y se comprende mucho mejor todo lo que vamos a ver al inicio en las imágenes. Entonces, un repaso de esto, ustedes dieron hace menos tiempo que yo, porque deben conocerlo mejor que yo, la anatomía de la vía biliar. Todo comprende hígado, vías biliares que son intrahepáticas, extrahepáticas. La intrahepática, los conductos hepáticos derecho y izquierdo, concluyen en lo que es el hepático común, que cuando se une con el cíclico forma el conducto colédoco. ¿Ven? Cuando ustedes vayan a ver patología de la pancreatitis, se relaciona mucho con ello, ¿no? Y si comprendemos la anatomía de la vía biliar y el drenaje biliar, comprenderemos mucho de la patología, la fisiopatología del páncreas. ¿Sí? Porque, recuerdan, hay un drenaje en común, la mayoría de las personas tenemos un drenaje en común, del conducto pancreático con la vía biliar. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Más o menos. Entonces, cuando ustedes estudian anatomía, todo lo biliar le ponen el color verde. Yo nunca he visto una vesícula verde. Y entonces he visto vesículas verdes y ahora la vamos a ver. Pero eso, al final, te lo voy a explicar. Pero usualmente, todo lo que tenga relación con la bilis es de color verde. ¿Sí? Cuando se hicieron autopsia, no se encontró nada de ningún color, no había nada verde. Pero bueno, la tecnología nos va a ayudar en eso. Entonces, la vesícula, por su localización, obviamente, como toda patología, principalmente la cavidad abdominal, hay que hacer diagnóstico diferencial, hay que saber explorarlo, pero también hay que saber su condición o su localización en cuanto a los órganos vecinos. Entonces, obviamente, tiene una relación directa con el hígado, pero también en los procesos inflamatorios pueden afectarse o verse alterado el funcionamiento del estómago, el duodeno y el colon principalmente. ¿Sí? Más que todo por la localización. Igual, con muchas otras patologías, la vía biliar y la vesícula tienen alteraciones o, pues, obviamente, alteraciones anatómicas. Y eso nos hace más difícil muchas veces, no tanto el diagnóstico, sino más bien el tratamiento, la disección
evolución, las variantes anatómicas nos producen problemas porque no tenemos un patrón fijo en cuanto a la anatomía, principalmente del conducto psíquico. Entonces, si se dan cuenta, la figura que lo dieron en anatomía del centro, hay muchas variantes. Estas variantes, obviamente, dificultan mucho la disección en cuanto al proceso inflamatorio que está instaurado. Funcionalmente, se recuerda de su clase de fisiología cómo se controla la secreción de la bilis o pues, el control del acceso a la llegada de la bilis al duodeno que contribuye a la digestión. ¿Alguien puede explicar eso? Con la llegada por el quimo al duodeno se libera la CCK o calcitoquinina que La grasa, principalmente la coagulidad de los glóbulos gráficos. la colecistoquina que su principal función es la contracción de la vesícula para que la bilis termine la digestión al grado. Y relaja la papila. Entonces, en sí, si nosotros vemos esto como si fuéramos los medios, sería mucho más sencillo. Hay sustancias que controlan la producción, la contracción, la producción en el hígado, la contracción de la vesícula cuando llega la grasa al duodeno y la apertura de la válvula, la que libera y la que permite la liberación de la bilis hacia la segunda porción del duodeno. Si tenemos eso en mente, se hace todo más sencillo. Entonces, cuando una persona come grasa o ingiere material o alimentos con grasa, produce todos esos cambios secundarios y mediados por la colecistoquina. Exactamente, eso es todo. Eso también ustedes ya lo vieron, la transformación de la bilis tiene que ver, si ustedes recuerdan en su libro de fisiología, hay un triángulo que tiene que ver con la sustancia que conforma, ¿no? Y el desbalance produce esto. Por eso es que en las damas, con los cambios hormonales, produce un desbalance mucho más en el embarazo, produciendo mucho más cálculos y piedras en la vesícula. ¿No? Estas cosas ustedes ya las conocen. Entonces, ese mismo triángulo que ven, lo que es las sales biliares, el colesterol, y ese desbalance produce una sobresaturación. Cuando hay una sobresaturación del colesterol, ahí como vemos, hay información más que todo. Los liposomas, hay una cristalización del colesterol y primero forman lodo, barro biliar, ¿no? Y eso, con los movimientos de ese barro, de ese lodo, que son fragmentos muy pequeños, con los movimientos de la vesícula, van maleándose y van formando lo que son las piedras. Hay creencias que el problema de las piedras son o el número o el tamaño. La verdad que eso es indiferente. No tiene que ver, no tiene una relación directa en cuanto al tamaño de los síntomas o cuanto al número de los síntomas. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver que tiene cierta importancia en cuanto a las patologías que tienen que ver con la diabetes. Entonces, como vemos, puede haber un rosario de cálculos en un paciente que obviamente tiene años acumulando cálculos, piedras, pero puede haber personas que tengan uno o dos. ¿Sí? La clínica no va acorde ni al número ni al tamaño de los cálculos. Entonces, como vimos hace un rato y hablamos sobre la colecistoquinina, lo que hace la vesícula, cuál es la función de la vesícula. Sí, es un reservorio de la bilis, ¿no? Ahí se concentra la bilis. ¿Cuándo se concentra? Principalmente en los periodos de ayuno. A ver, sé que no les gusta mucho servir de ejemplo, pero ¿a quiénes le han hecho ultrasonidos de vesícula? Obviamente a los doctorados. A ver, doctor, ayúdame. Cuando te lo hicieron, el radiólogo te preguntó, estaba en ayuno. ¿Sí? Porque los ultrasonidos, ¿te recuerdan? Te dieron una radiología. ¿Te recuerdan? Así que para la ventana
del ultrasonido es importante el líquido, el efecto piezoeléctrico, ¿recuerdan eso? No han escuchado, no recuerdan mucho. Sí, es importante el líquido. Entonces el líquido es un medio importante para ver el ultrasonido. Entonces el paciente cuando tiene síntomas o ha tenido síntomas, lo mejor es que tenga ayuno para hacer el ultrasonido. No obligatoriamente, pero se puede mucho. ¿Por qué? Porque en esos momentos del ayuno la vesícula concentra la bilis, se llena de bilis, esperando la ingesta de material graso, principalmente, para después contraerse con la colecistoquinina y expulsar la bilis hacia el duodeno. Todo claro hasta ahí. Si comprendemos eso, lo que viene es más fácil. ¿Saben? También produce, como tiene mucosa, produce moco, ¿no? Y la contracción ya lo vimos que es regular por la. Entonces, vamos a ver principalmente qué producen estos cálculos. ¿Cuáles son las enfermedades o patologías relacionadas con la presencia de cálculos o piedras en la vesícula inicialmente y después en la vena? Todo claro hasta aquí la anatomía, todo claro la fisiología. ¿Algo? Bien. Entonces, estos son los términos que digo que son confusos. Muchas veces confunden a las personas y pues comprender la razón en sí, la fisiopatología es lo más importante. Los términos uno con el uso, con los pacientes, uno va a ir obviamente acostumbrándose, pero no siempre es fácil para las personas recordar o diferenciar cada una de estas palabras. ¿Qué es litiasis? Presencia de piedras. Presencia de piedras. Eso denota solamente la presencia de las piedras. ¿Bueno? Entonces, esto en sí, lo pongo ahí, porque es inflamatorio, en sí no es nada inflamatorio. Porque hasta la misma palabra no define ningún tipo de proceso infeccioso ni inflamatorio. Entonces, vamos a hablar de la presencia de los cálculos, vamos a hablar después de los síntomas aislados secundarios a la presencia de los cálculos, vamos a hablar después de los procesos inflamatorios secundarios a la presencia de los cálculos y así sucesivamente en cuanto a la vía biliar. ¿Está claro? La patología biliar confunde mucho en cuanto a los síntomas. Si ustedes se dan cuenta, y voy a tomar otra vez el ejemplo de la doctora, cuando la habíamos operado aquí, probablemente, como la gran mayoría de los pacientes, que se llegan a operar inicialmente piensan que es un proceso de gastritis, un problema cardiovascular, ácido péptico, un problema secundario a estudiar medicina, porque la gente come mal, porque toma mucho café. En un tiempo la gente fumaba mucho, y decían también que tenía que ver con eso, pero se confunde mucho porque son síntomas muy similares. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que vamos a ver en forma general en todos estos pacientes? Bueno, dolor, principalmente en el hipocondrio derecho, que anatómicamente es donde se localiza. ¿Qué más? Dolor, náusea, vómito, puede haber fiebre, puede haber ictericia, alcoholia, coluria, todos esos síntomas. Cuando uno va a estudiar un paciente de patología biliar pueden presentarse, no siempre todos, muchas veces son muy puntuales, o sea hay que sospechar. De forma general, cualquier patología abdominal produce todo eso también. Así que en la práctica, y como una clase principalmente de medicina interna, la historia clínica, más que el examen físico en esta patología, la historia clínica es muy importante. Cómo inicia el dolor, cuándo le da dolor, qué alimentos le produce el dolor, qué hace para evitar el dolor, cómo limita el dolor o cómo disminuye el dolor, ¿no? Todas esas cosas, documentos donde se encuentra muy clásico el dolor derecho, que se irradia al hombro, a veces a la espalda, todos esos son síntomas muy frecuentes. Los estudios de imagen en todas las patologías biliares principalmente inician con un ultrasonido. Ultrasonido, el estudio de imagen más utilizado, más accesible
de la patología biliar? Esa es la pregunta, una de las preguntas del examen. Voy a decir la pregunta del examen. Sí, la verdad, no me interesa que respondan, yo le voy a decir cuáles son las preguntas. Yo lo que me interesa es que aprendan estas cosas. ¿Sí? Pero si no, echamos para atrás y repetimos. El ultrasonido es muy accesible y eso obviamente ayuda, porque el aparato es accesible, pues obviamente no es doloroso, no es invasivo, tiene todas las ventajas y no tiene ningún tipo de problema con medio ecográfico, que nada que no se hace con el cuerpo. La tomografía es importante para determinar o estudiar el parénquima hepático principalmente, presencia de conexiones alrededor de la vesícula, presencia de afecciones en el hígado como accesos secundarios a los problemas biliares, la resonancia de las vías biliares o la angioresonancia es el estudio de lesión más sensible, más específico para la vía biliar. ¿Sí? Tiene la ventaja también que no es invasivo y obviamente tiene limitantes en cuanto a los lugares que están accesibles. En Panamá no todas las provincias tienen acceso a una resonancia. Panamá obviamente tiene limitantes. Igual otros métodos fluoroscópicos, como vamos a ver ahora la CEPRE. ¿Han visto CEPRE ustedes? ¿Saben qué es una CEPRE? Bueno, hoy vamos a ver eso. Que es un método invasivo, se utiliza medio ecográfico, que tiene ciertas desventajas y también no es accesible, es obviamente operador dependiente en este caso. Y los otros estudios que son mucho más extraños, no tan frecuentes, se utilizaban antes como los radiosónicos como el IRA, lo han escuchado, el ácido aminodiacético. ¿Sí? Se utilizaba más que todo antes para determinar, muchas veces había son inflamatorios relacionados no a los cálculos, sino más que todo a otro tipo de pacientes que vamos a ver. Y algo que lo pongo aquí, porque tristemente todavía hay muchas personas, médicos, que lo utilizan, es la radiografía simple, la radiografía. La verdad no tiene prácticamente utilidad, ni es muy sensible ni específico en cuanto a la patología biliar. Así que nosotros ya deberíamos desecharlo de nuestra hacer un estudio en cuanto a esto, a no ser que tenga algún otro tipo de afección en otro órgano. Entonces, como vimos, el ultrasonido es lo más importante. A ver, voy a hacer una pausa. Yo sé que estamos en el siglo XXI, que todo es tecnológico, no nos olvidemos de la historia del examen físico, pero si tengo que decirle que hay alguna patología que depende de la imagen, es esto. Nada se va a hacer sin un estudio de imagen. Nada se puede sospechar, pero sin un estudio de imagen que nos categorice en cuanto al problema, no podemos hacer nada. Esta patología de nuestro siglo XXI, de nuestro momento de hoy, depende de la imagen. ¿Sí? Así que si ustedes me hablan en cuanto al diagnóstico clínico, sí es importante para la sospecha, pero lo que se confirma o se descarta es con el diagnóstico, etc. Todas las patologías que vamos a ver tienen relación a la piedra de la vesícula. Quiere decir que si un ultrasonido dice que no tiene piedra en la vesícula, es poco probable que se presenten las patologías relacionadas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar primero de la presencia de los cálculos de la vesícula, se llama polibiliasis. ¿Sí? Igual, sí, lo dije hace un rato, que cuando yo estudiaba en la predominante de mujeres, todavía lo sigue siendo. ¿Sí? Casi siempre pacientes mayores de 30 años, ahora lo dicen los libros con mayores de 30 años, antes eran mucho más. Entonces, la presencia de los cálculos en sí no denota molesto. Sí, uno de los inconvenientes, por decirlo así, de tener un ultrasonido a mano es que se han hecho muchos diagnósticos sin pensar en eso. ¿Sí? Se llama una hallazgo incidental, o muchas patologías. Pasa igual con los nódulos tiroideos, que antes nadie se hacía un ultrasonido. Ahora hay muchos nódulos tiroideos, no es porque ahora para las mujeres ese problema, sino porque ahora tenemos acceso
a un estudio sencillo, seguro y barato. ¿Está bien? ¿Qué más? Como le dije, tiene el que tiene mayor sensibilidad y es muy sencillo, muy fácil de hacer. Y obviamente ya no ni siquiera depende de un radiólogo en los casos. Eso es lo que se ve con un ultrasonido y lo que vemos, ya visto ya, lo que se llama la sombra acústica posterior. Es la sombra que se da después del traductor entre el traductor luego de los cálculos. Pero para eso necesita y cuando la persona le da síntomas, el dolor, a ese dolor se le denomina pólipo biliar. El pólipo, ¿cómo es? Según ustedes han dado en la psiquiatra, ¿cómo es el tipo o en semiología? ¿Cómo es el tipo de dolor tipo pólipo? Y en una gráfica, exactamente, sí, ¿por qué será fisiopatológica? Ahí lo ven. A ver, vamos a hablar para entendernos con buenas palabras. Llegan los alimentos grasos a la segunda porción del duodeno. ¿No? Hay un estímulo con la colicitoquinina que produce una contracción de la vesícula. ¿Se hace? Pero como todo, como si fuera un globo, estos cálculos siempre están flotando en el líquido. Va a llegar un momento que esa contracción va a producir que uno de esos cálculos se enclave o obstruya la salida y haga un efecto de válvula. Pero el organismo, como todos ustedes han visto, es inteligente. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa con la vesícula? No puede salir, ¿no? Pero el organismo, cuando sensa la ausencia de una sustancia, ¿qué hace? Aumenta su estímulo. ¿Sí? Y al aumentar el estímulo, produce movimientos forzados. Ese es el costo. ¿Sí? Entonces, por eso es cíclico, porque también la vesícula no se puede contraer constantemente. Por eso es que cada vez que se contrae, tratando de vencer esa función, es el dolor. ¿Cómo se ve ese dolor? Cuando el alimento pasa y ya no hay más estímulo. ¿Eso cuánto dura, doctor? Un par de horas. O cuando toma un relajante muscular o un antiinflamatorio y lo libera. ¿Sí? Pues si conocemos eso, sabemos que esto es pasajero. Vuelve nuevamente a flotar ese cálculo y puede pasar meses, ¿sí? Producir ese dolor, o puede ser tan constante como tenerlo día a día, sin producir nada. La persona que va, ¿qué hace? ¿Cómo es el dolor? El dolor es por ¿dónde? Cuadrante superior derecho, hipocondrio derecho, subcostal derecho, ¿sí? Por la vecindad con el diafragma. Hay una irritación en el diafragma, por eso que por la inervación muchas veces el dolor en el hombro, ¿verdad? Entonces, claro, la persona piensa, pero muchas veces el dolor más que todo se da en el menstrual. La persona piensa que es una gastritis y como está relacionado con el chicharrón que se comió, piensa que es una gastritis. Si no comió nada, que lo comió en la noche, después de mucho tiempo ayuno, es mucho más la sospecha de que es un problema gástrico, muy frecuente, que la persona pase mucho como eso. ¿Está bien? Ahora hasta ahí, todo claro. Entonces, el paciente con dolor va al cuarto de urgencia, va a un médico, le hace, primero porque tiene dolor y como aquí todo le hace un hemograma, ¿qué sale en el hemograma? Y el hijo viene en directo. Nada, exactamente. Nada, porque en este momento no hay ningún proceso inflamatorio instaurado.
El cosito. y vamos a ver cuál es el dolor. Es la cosita. ¿Está bien? Y le dicen a la persona, vaya a su casa, que es una gastritis. Si hay un médico acucioso y dice, bueno, va a hacer con un tan sólido porque probablemente sea eso. Le ponen algo para el dolor. Ustedes han escuchado esa frase de que no hay que poner nada para el dolor porque es más cara que el cuadro. ¿Sí, no? Pero díganme ustedes, ¿por qué yo les dije que esto depende de la imagen? Así no. Exactamente. Porque no importa si te quitan dolor, la imagen va a definir la patología. Entonces, usted tiene que ir cambiando de mentalidad. En medicina, si el paciente tiene un dolor abdominal y hay que hacer una tomografía, ejemplo, ¿qué va a definir? ¿El examen físico? ¿Qué va a definir el manejo? El examen físico o la tomografía. En el siglo XXI. Se quita el dolor, porque el paciente no fue que hiciera una tomografía, el paciente fue que le quiten el dolor. ¿No es así? El paciente no dice, yo vengo a hacer una tomografía. El paciente iba y dice, por favor, quiten el dolor. Y están ustedes, como estudiantes, como estudiantes, o fíjense, discutiendo, yo pienso que esto, y pienso que esto, y el paciente está ahí viendo lo que ustedes. Pero lo que le interesa es esta patología. Si el paciente llega y no tiene una sospecha, ¿qué hay que hacerle? Quitar el dolor. Y hacer un tratamiento. ¿Sí? Porque si mientras espera al radiólogo que haga un tratamiento al paciente le pasa el dolor, que sea por el medicamento y no sea porque pasar 4 horas. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, no hay leucocitosis, no hay fiebre, no, puede haber náusea, puede haber vómitos, etc. Cuando ese cálculo no vuelve a flotar y se queda enclavado allí, ¿qué ocurre? Ojo, ¿por qué? Y si usted lo comprende ahora, la clase de apendicitis la va a comprender bien. ¿Qué tiene la vesícula esta? Tiene mucosa. Entonces, vamos a ver otra vez. La bilis se produce en el hígado, se acumula en la vesícula. Tiene una sola entrada y una sola salida. Entra en los periodos de ayuno y sale cuando hay estímulo por la colecistoquinina. ¿Sabes? Cuando ese cálculo queda allí, ¿qué pasa? Se obstruye. Y va a llegar un momento en que va a necesitar de la bilis por cuando uno come y va a comenzar a tratar de vencer. No se vence porque está obstruido. ¿Qué pasa con la mucosa? Sigue produciendo moco. Hay un aumento de la presión dentro de la vesícula. ¿Qué presiones tienen sus órganos? ¿O qué espacios tienen? Arteriales, venosos y linfáticos. ¿Cuáles se vencen primero? Los linfáticos. Entonces, edema. Después sigue aumentando la presión y se vence la presión venosa. ¿Sí? Hay mucho más y entonces ya hay líquido alrededor. Y después se vence la presión arterial y hay áreas de necrosis. Si ustedes comprenden eso en la clase de apendicitis, van a comprenderlo muy bien. La única diferencia entre un órgano como este, que tiene un lumen solamente y una entrada y salida, igual que el apéndice, es que el apéndice no está hecha para extenderse. Por eso se perfora rápidamente. Pero una vesícula está hecha para extenderse. Por eso soporta mucho tiempo, ¿no? Y no se perfora tan fácil. ¿Todo claro? Días. Usualmente el paciente cuando tiene este dolor, ¿cómo llega al cuarto tiempo? Con dolor persistente. Y muchas veces dice, a mí ese dolor me ha dado certificación, pero ahora no se me quita. Y cada rato me da el dolor. Si como, aunque sea agua, me duele más. ¿Sí? ¿Cómo llega el paciente?
Entonces ven y le ponen, lo canalizan, le toman sangre y el hemograma que sale. Ahora sí, exactamente. ¿Qué más? Alerta pequeña. Es importante. En nuestro medio, el proceso inflamatorio de la vesícula depende del cálculo, como hablo de ahora. Pero como en medicina no todo es estricto, hay un porcentaje pequeño de patologías de inflamación de la vesícula que no depende de los cálculos, ¿no? Hay procesos inflamatorios secundarios a otras patologías, insuficiencia cardiaca congestiva, la vesícula también produce edema, los grandes quemados, ¿no? Los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos, que tienen desbalance hidroelectrolítico, pues el edema de la vesícula, todas esas patologías, que son muy pocas, ¿no? Producen policitítica, alcalidosa. ¿Está bien? Usted pone el cuadro clínico de un paciente con una policitítica, dolor, náusea, vómito, fiebre, cuadro clínico, usted puede haber escuchado otras cosas, pero eso es bueno. Está claro hasta ahí, pero no siempre. No siempre el paciente tiene fiebre. Dime, doctor. Cuando mencionaste la paciente calculosa, no se puede. Ok, hay trastornos de la vesícula, hay procesos inflamatorios de la vesícula que no están relacionados con los cálculos, con la presencia de cálculos. Toda inflamación de la vesícula, si no se presente cálculo, se llama calculosa. Es un poco frecuente. Los ejemplos más frecuentes son los pacientes críticamente enfermos, grandes quemados, ¿no? Pacientes intensivos con trastorno hidroelectrolítico. Hasta he visto casos de parasitosis, ¿no? Ocurrir también de conflicto cístico y producen un vaso celular. No son frecuentes, pero yo no les puedo decir que el 100% es relacionado al cálculo. ¿Claro? En el ultrasonido que vemos, engrosamiento de las paredes, se le llama edema, ¿no? Y líquido alrededor de la vesícula, se llama líquido pericolecístico, igual, válvulas, ¿no? Y puede haber perforación que se puede ver en el ultrasonido. Hay primero cuando las paredes de la vesícula se van separando en temas de facetación. Entonces se puede ver en el ultrasonido. Entonces, esto es lo que hablamos hace un rato. Primero se obstruye, después se vence la presión linfática, después la presión venosa y por último la presión arterial. En la apéndice pasa exactamente lo mismo. Un órgano cilíndrico no está hecho para distenderse porque se perfora más rápidamente. Casi siempre después de las 24 horas hay una alta probabilidad que se perfore un paciente con una obstrucción del apéndice en sí, en la apendicitis. Cuando venga el doctor Lindsay, creo en un paciente estos días va a venir a hablar de apendicitis, aparte que le diga que es más frecuente, se va a decir. En el caso de la vesículas, se perfora también que no haya nada que esté obstruyendo. Es muy poco probable, porque en sí es más edema, más que todo por cambios hidroeléctricos, más que todo por los trastornos hidroeléctricos. Entonces, la que sí tiene cálculo, pues es esa. Más frecuente. Aún les digo, no es tan frecuente que la vesícula se perfore, porque la vesícula está hecha para distenderse. Puede pasar muchos días así. Entonces, ¿cómo se maneja la colicitis? ¿Cómo te llamas, doctor? Francisco, ¿cómo se maneja entonces el paciente que ya con colicitis? Tú sospechas. Ya vimos que el paciente te dice, una vez me hicieron un ultrasonido, no tenía piedra, cuando fui al médico, o un dolor que se me quitó, hicieron un ultrasonido, me dijeron que en algún momento te va a afectar. Si viene con dolor la anestesia, La
aquí hemos hablado de fisiopatología, pero en el momento que están ustedes, lo importante aprender es qué hacer. ¿Sí? Nosotros, les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo de todos los días ahí en ese cuarto de urgencia, de todos los hospitales. Cuando ustedes van al cuarto de urgencia, ¿saben? Toda la enseñanza que ustedes tienen en este periodo clínico, ¿en qué se basa? En hacer diagnóstico. El 80-90% del tiempo ustedes estudian cómo hacer un diagnóstico. Y los hospitales pequeños es qué hacer, cómo manejar ese paciente. Pero el orden que ustedes van a ir aprendiendo es clínica, examen físico, estudio complementario, diagnóstico y después tratamiento. Pero ustedes están, o lo que están enseñando, esos pasos. Y todavía no se le ha explicado cómo saltarse un paso, o cómo obviar un paso, porque el paciente no necesita esperar hasta el último paso para llegar a un manejo. No sé si me explico. Usted tiene que ir paralelamente muchas veces manejando el paciente, porque el paciente viene con problemas. Los problemas abdominales, en la gran mayoría de cirugía, el síntoma principal es el dolor. Casi en todas las patologías que van a ver, el paciente dice que me duele. Muchas dependen de imágenes, de estudios, muchas dependen de estudios que tardan horas porque se hacen el contraste. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a llegar al punto último del diagnóstico para dar la frase esa de no dar analgésicos porque enmarcar es muy relativa. Es muy relativa. Y lo cierto es que en la gran mayoría de los casos podemos dar manejo paralelamente. Claro, hay que ir aprendiendo poco a poco, y eso es lo que va a tocar a ustedes en el hospital. Aprender estos conceptos son importantes, pero también es importante el sentido común. Saber si el paciente ya sabemos que tiene un diagnóstico porque lo hicimos un camino, porque el paciente lo dice. ¿No? Entonces hay que ir de la mano, no solamente del diagnóstico, sino también del tratamiento. Entonces, este paciente con policitis, ¿qué es? Un paciente que viene con dolor, que a veces con fiebre, muchos síntomas inflamatorios. ¿Sí? Y te dice que el dolor es psicopono derecho, lo localiza en ese lugar, entonces uno podemos hacerlo en un ultrasonido. El ultrasonido es tarda, no tan antes, depende de la institución. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces no le va a hacer daño al paciente que uno le dé un medicamento para dar dolor. Porque sí sabemos que esto lo va a confirmar o va a descartar el ultrasonido. ¿Está bien? Si el paciente tiene, hasta ahora, presencia de cálculos en la vesícula, el dolor se le quita, tiene un tipo cólico, que no tiene fiebre, que no tiene leucocitosis, ¿qué hacemos con el paciente? Espera. Está bien lo que estás diciendo, es así, pero ¿qué hacemos con el paciente? Porque si tú le dices esa palabra, esa frase, él no entiende nada. Exactamente. Lo más importante es que al paciente, y en este caso, con un cólico biliar, se le puede operar o se le puede terminar el manejo en forma electiva. No es una urgencia. El proceso inflamatorio no lo tiene. O sea, que el paciente puede esperar a una cirugía. ¿Por qué una cirugía? Porque ese proceso, ese dolor va a repetirse. Pero ¿qué es importante? Referirlo a un cirujano, sí, pero mientras tanto hay que decirle que debe evitar para que no le duela. ¿Qué no puede comer? Gracias. Y referirlo a una consulta de para que le hagan exactamente, de forma electiva. Eso es lo que hay que hacer. O sea, que el paciente con un cólico biliar se maneja ambulatoriamente. ¿Sí? El paciente con una policitis, ¿cómo se maneja? Menos hospitalizado. O sea, esto es manejo intrahospitalario. Porque el problema es que si se dieron cuenta de la gráfica, el cálculo está ahí y no va
a volver a su producción normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar el dolor, analgésico, antiinflamatorio, hidratación, antibióticos, cirugía temprana. ¿Qué tipo de cirugía? La colestectomía laparoscópica. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto alguna colestectomía laparoscópica? ¿Sí? Todos. Vamos a ver. ¿Dónde vas a anotar esto? Sí, lo más seguro así, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hidratación por qué? A ver, la colestectomía laparoscópica es el gold standard, es el procedimiento de elección para la operación de la vesícula. Pero no quiere decir que es la única opción. Nosotros en los hospitales de Tomás, todas las vesículas son laparoscópicas o se inician en forma laparoscópica. Pero hay un 5% que por su proceso inflamatorio importante tiene que ser convertida a una cirugía. ¿Sí? Hay otro grupo que tiene La hidratación, ¿por qué se le da al paciente? la Hidratación. hidratación, cuando la gente tiene vómitos, Ah, ok. náuseas, vómitos, es usual. Aparte que no puede comer nada porque le molesta. ¿Cuánto es el periodo de entrada de la dermatitis aguda hasta la operación? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta que en este momento te puedo decir que depende de la institución. Depende porque muchas veces pasan días o depende mucho del sistema, porque el paciente muchas veces ha acudido a muchos lugares y ha visto que es gastritis, que ha tenido la gastritis aguda hace mucho tiempo y llega a un hospital y ya ha pasado por 1 o 2 semanas. A veces mucho tiempo. En mi programa de educación de medicina interna, de correo de educación de medicina interna, abrieron varios casos de colecistitis que de manera inicial no eran necesariamente cirugía, sino que me llevaban a hacer. De eso vamos a hablar ahora. Sí. Hasta ahí todo claro. Pólipo, sin síntomas inflamatorios, sin cuadro inflamatorio, forma ambulatoria según una consulta. Proceso inflamatorio, colecistitis. Intrahospitalario, colestectomía. Esta es la colestectomía laparoscópica. Son los puntos, más que todo hay varias formas, pero la usual son 4 puertos. Los puertos son los de metal o plástico que hay, por ahí uno accede a la cavidad abdominal. Ahora vamos a ver unos videos que es mucho más gráfico todo. Cuando uno de esos cálculos, que usualmente no salen de la vesícula porque son pequeños, cuando uno de esos cálculos pasa del conducto cístico y llega a la vía biliar, produce también problemas. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a la presencia de esos cálculos en la vía biliar? Oleocolitiasis. ¿Sí? Bueno, colitiasis para la vesícula es oleocolitiasis. ¿Y en qué consiste? Consiste en la presencia de cálculos en la vía biliar. Usualmente, pues como vemos, los cálculos por los movimientos van a llegar a distal y el punto más frecuente es en el colédoco intrapancreático o colédoco pancreático. No es exclusivo, pero es el punto donde más se obstruye. Porque es donde se hace mucho más delgada o más o menos dilatada la vía biliar. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Cuál será el cuadro clínico de un paciente con una oleocolitiasis? Escuchen bien el término. Ictericia. Dolor. ¿Por qué dolor? ¿Por qué? Porque el paciente la bilis Puede pasar, pero usualmente no es tanto dolor. Lo que sí da es ictericia. El síntoma, o el signo en este caso, muchas veces se va y se ve amarillo. ¿Qué otro síntoma tiene el paciente? Hipocolia. La colia sí, coluria lo más frecuente. ¿Ok? Todos ustedes han rotado un cuarto de urgencia. No. ¿Quiénes han rotado un cuarto de urgencia? ¿O han pasado por ahí? Yo quiero que me
digan sinceramente qué piensan cuando llega un paciente histérico en la gran mayoría de nuestros cuerpos. Piensan que es una hepatitis. Ustedes han visto que tristemente nuestra medicina es bastante picante. Porque a todo el mundo que ya es histérico a un cuatro veces le hace pruebas de hepatitis. ¿Sí, no? ¿Cuántas hepatitis han visto? ¿Saben por qué pasa eso? Ustedes me preguntan a mí, yo tampoco vi muchas hepatitis. Pero probablemente la gente que hace mucho más tiempo era muy frecuente, porque después usted está vacunado. Y eso ya no existía. Pero todavía queda en la mente de la gente la idea que el amarillo, el histérico, lo que tiene es una hepatitis. Que van a hacer, la medicina moderna es basada en la evidencia y basada en la estadística. Uno tiene que sospechar primero de lo más frecuente, pero no lo más frecuente del otro lado del mundo, lo más frecuente es nuestro medio. Si fuera una persona que viene del otro lado del mundo, pues obviamente sale el parámetro. Pero en nuestro medio, el paciente histérico, sea que tenga ya una patología hepática bien, una cirrosis, bien instaurada, el paciente debuta histérico casi siempre por una oleoconjugación. Pero ustedes cuando vayan al cuarto y vean histérico, busquen el examen del paciente, porque a todos se lo hacen. Usted le dirá a los médicos, quizás siempre mayores, que ya todo está vacunado. Así que prácticamente eso va a ser un que me pasaba a mí con el polio. Yo tengo un tío de unos 80 y tantos años que tiene una secuela de polio. Yo nunca he visto una persona con polio. Y probablemente nunca va a haber una persona con polio, a no ser que tenga un abuelo, tío, o una secuela de polio. Pero eso no se va a ver ya. Así que muchas patologías van a ir modificando su frecuencia. Entonces, el paciente histérico, lo que hay que sospechar casi siempre es la patología biliar en cuanto a la oleoconjugación. Y si el paciente dice que anteriormente ha tenido cuadros de cólico biliar, pues no hay razón. ¿Sí? Pues este paciente histérico le hace un ultrasonido, lo más seguro salga una colentiasis. Hay un proceso inflamatorio ahí. Entonces el paciente solamente en la bilirrubina va a estar aumentando. ¿Cuál es el bilirrubina? Conjugado. De predominio de porque no hay un proceso inflamatorio, porque todavía esa bilis que está estancada no se ha estancado. ¿Perdón? No, puede pasar, obviamente el paciente amarillo, lo primero que la gente lo ve, cuando está orinando casi como usted, va a ver, no pasa mucho tiempo. O como alguien lo ve y le dice, pero se pasa días, y el paciente entonces, esa bilis estancada se infecta por bacterias infectas y sí produce un cuadro inflamatorio. Y a eso va después. A ver, otra cosa que es importante, otra de los diagnósticos esto es principalmente el ultrasonido de la presencia de cálculos en la vesícula. No siempre se ve en el ultrasonido el cálculo en la vía biliar, pero se ve en la dilatación. Y la pregunta del examen es ¿cuánto mide la prioridad? Pero que saben de pausa ahí la salida. ¿Cuánto mide? 6 milímetros. Así es. Todo después de 6 milímetros se puede determinar que hay una otra sospecha de dilatación. ¿Está bien? Como dije, el ultrasonido es el que hace el diagnóstico. Ictericia,
ultrasonido con presencia de piedra en la vesícula. Es altamente sospechoso de coledopolitiasis y en la dilatación de la vía aún más. ¿Cómo es o cuál es el estudio de lesión para determinar y confirmar que es un proceso de coledopolitiasis? No. Con las manos. La resonancia. La C3 sí, la C3, ahora vamos a hablar de eso, es un procedimiento que va a ser diagnóstica, va a ser terapéutica. Pero al ser terapéutica y al ser invasiva, tiene inconvenientes que tiene un porcentaje de morbilidad alta. Aquí uno prefiere confirmar con un estudio que no es mórbido la patología para después llevarlo a y el manejo de estos pacientes. ¿Cómo es? Sí, sí, yo sé que hay que todo, si nosotros, a mí me gusta operar, pero hay pasos antes de eso. A ver. Exactamente. Hospitalización, racismo, radiación, antibióticos. Antipirético. Entonces, mentalícense. Yo sé que ustedes quieren dar el diagnóstico y hacer qué, pero ustedes van a hacer una acción mental de qué hay que hacer para llegar allá, lo van a hacer cuando van haciendo frente. Pero ustedes van a tener compañeros de hoy, pero hay que esperar a hacer. No. Sí, hay que esperar. Pero paso a paso vamos paralelamente manejando al paciente. ¿Está bien? Entonces, eso es una coledopolitiasis y abajo vemos la resonancia. Entonces, la coledopolitiasis, la presencia de cálculo césar en cualquier momento. Y si se dan cuenta, en la gráfica de abajo hay una gran dilatación de la vía biliar. No hay que medirla para saber que está dilatada. ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? Hay una patología que antes la ponía como aparte, pero bueno, si recuerdan la gráfica que les puse del cálculo que se clava en el físico, ¿no? Muchas veces ese cálculo crónicamente queda ahí. La vesícula se excluye crónicamente, se oblitera, se atrofia, pero ese cálculo, teniéndolo aquí, produce un proceso inflamatorio localizado, ¿no? Que va a llegar a aumentar y aumentar el tamaño y puede llegar hasta presionar o comprimir la vía biliar y hasta ahogarla y producir una fístula hacia la vía biliar. Esto se le llama síndrome de Milici. ¿Sí? Entonces, el síndrome de Milici es una compresión extrínseca, ¿no?, de la vía biliar, pero que viene o proviene de la vesícula. Inicialmente la comprime, la dilata como si fuera una compresión extrínseca, como si fuera una coledopolitiasis como tal, pero llega a un punto en que puede tener hasta una fístula. A esa fístula se le denomina la comunicación, una fístula de comunicación entre dos epitelios, ¿no? Entonces, como es de la vesícula a la vía biliar, se llama colecisto coledociano. Colecito, coledociano, porque de la vesícula a la vía biliar. A la gente conoce los exámenes y le pone estas cosas así extrañas. La gente, obviamente, son contraproducentes porque no aprendemos nada con eso. Pero si uno comprende el proceso, es mucho más fácil. 2 o 3 años, ustedes muchos no van a ser cirujanos, no van a entender. Pero si ustedes comprenden la gráfica, los detalles, es mucho más difícil. Bueno, necesito el Milici, es un cálculo grande que está en la bolsa de Harman, en el libro, la parte estable de la vesícula, que comprime la vía. Voy a llegar a ahogar y producir una complicación de la vía biliar. ¿Cómo se maneja? Así es. ¿Fácil o difícil? Fácil. Difícil. Difícil. Porque, como vamos a ver ahora, la base angular de la cirugía definir el sitio. Y obviamente, en nuestro caso no se ve.
Usted lo ve, ¿no? Y se hace un estudio contrastado de eso. Hay que comprender fácilmente, uno comprende ahí fácilmente que es un proceso crónico. Que en ese momento, en ese punto crónico, ya el paciente, la vesícula no lo funciona. ¿Cómo si no la tuviera? Cuando en la oleopolidiasis la bilis se infecta por bacterias del intestino, se produce una infección que se llama colangitis, ¿sí? Que en sí es una infección ascendente. Se va a escuchar un término de colangitis ascendente, que tiene que ser ascendente porque viene del duodeno, las bacterias entéricas, hacia la vejiga. Entonces, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Primero, ictericia. ¿Qué más? Olia, como es un proceso inflamatorio infeccioso que puede llegar a tener el paciente. ¿El dolor dónde es? ¿Cuándo es? ¿Qué más? Dolor, fiebre, ictericia. ¿Sí? ¿Han escuchado la triada de Charcot? Y cuando hay trastornos neurológicos y shock, en sí cualquier proceso inflamatorio infeccioso del abdomen puede producir shock y trastornos neurológicos. Así que sí, recuerden que todo esto se definió y nosotros todavía lo respetamos y lo consideramos como legal de la medicina, pero tristemente es que la triada se hizo para definir una enfermedad, pero es que ya no tenemos que esperar la triada para definir una enfermedad en este momento y la afectada para decir sí, tiene una patología. Entonces, sí, es importante porque eso durante muchas décadas se utilizó clínicamente para definir una patología. Pero el paciente con colangitis puede ser que nada más vaya con ictericia y al cuarto de urgencia es un tema de leucocitosis. Realmente tiene una colangitis. No sé si me explico. No hay que llegar a un punto de tener esto ya está en sí, no era una guía y la respetamos y la ponemos ahí porque era lo que se definía, por lo que definía una patología cuando no teníamos herramientas diagnósticas. Obviamente era lo que había. ¿Qué hacemos con el paciente? Hospitalizamos, hidratamos, antibióticos, programar la cita. Bueno, mira, has dicho una palabra que parece intermitente, programar. Lo cierto es que es un acceso lo que tienes en la viabilidad. Así que el drenaje es urgente. ¿Sí? La patología o el manejo depende del compromiso clínico y del compromiso fisiológico del paciente. En el caso de la oleopolidiasis no hay un compromiso en la condición del paciente. En el caso de la colangitis es un problema instaurado, una infección instaurada y es una infección que progresa rápidamente. Entonces el paciente necesita de todo lo anterior, pero un drenaje de la vía biliar. El concepto es drenar la vía biliar, que está obstruida. ¿Sí? Porque si usted se imagina obstrucción de la vía biliar, bilis contaminada, infección, digamos, ascendiendo, acceso hepático, colangítico, es una enfermedad sumamente grave. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que drenar la vía biliar. ¿Cuál es el procedimiento menos invasivo y más efectivo en este momento? La CEP. Ahora vamos a ver qué es la CEP. Y si no tenemos CEP, si la CEP no lo está en el Congreso, no está de vacaciones, o no está de turno. A ver.
Bueno, podemos hacer, o sea, el concepto que quiero decirle es que hay que drenar. Vamos a hacerlo siempre, que es lo menos móvil. Después, si no tenemos, se hace como se hacía el siglo pasado, que es hacerlo abierto, quirúrgicamente. Puede ser laparoscópico o abierto, quiere decir. Y lo otro es percutáneamente. Lo que sí hay que hacer es, hay que liberar la presión de la vía biliar y drenar la contaminación, la bilis contaminada. Y por ende, liberar la vía biliar con la contaminación. Ya vimos el cuadro clínico. ¿No? Ahí estamos claros, ¿no? Todo lo que hemos hablado de manejo inicial. Creo que dice, el síntoma principal entonces sería ictericia y no tanto dolor. No siempre, ¿eh? Pues O sea, al final va a haber ictericia, porque chulla la vía biliar. Pero en sí es un proceso crónico que produce la contracción inicialmente leve, no vamos a decir nada, pero después, poco a poco, es la pérdida, se va perdiendo la anatomía de de la vesícula con una contracción por la presencia de los cálculos que pues llega un momento aquí a horadar la pared y a la vía biliar. Eso Sí, es es natural que haga la característica. pues puede ser tanto el dolor, Es una colicitis crónica. Es un proceso crónico. Entonces la CEPRE en sí es un procedimiento, es invasivo, una endoscopía. ¿Alguno ha visto CEPRE? ¿Le digo hace un rato acá? ¿Han visto CEPRE? Bueno, vamos a explicar. ¿Han visto endoscopías? ¿Sí? Cuando usted ve una endoscopía, el lente es un lente de 0 grado, es decir, que va hacia adelante, va viendo lo que va a ir hacia adelante, ¿no? En el esófago, las paredes del estómago, el duodeno, hasta donde llegue. En cambio, la CEPRE es un endoscopio de visión lateral. Y es de visión lateral porque tienen que localizar la papila. La diferencia de la endoscopía, que es diagnóstica, y muchas veces también es terapéutica, se ha sangrado, se coloca un clip, hay que colocar alguna sustancia, ¿no? Es diagnosante, efectivamente, en el sangrado. En este caso, el canal de trabajo del endoscopio, el tubo, tiene un canal de trabajo. Por ese canal de trabajo se puede introducir un medio de contraste. Igual se puede introducir una canasta que extraiga el cálculo de la vía biliar. Pero antes de todo esto hay que abrir la papila para poder acceder a la vía biliar. Entonces, para localizarla necesitan un endoscopio de visión lateral. Técnicamente es lo que hace la vía. ¿Está claro? Entonces, lo primero que se hace cuando se introduce el endoscopio, se localiza la papila. Por eso tiene que tener una visión lateral. Luego que se localiza la papila, se introduce un alambre guía y una cánula o medio de contraste y pinta toda la vía biliar. Si se dan cuenta, aquí hay una estrechez y aquí hay un defecto de llenado. ¿Sí lo ven claro ahí? Ese defecto de llenado es un cálculo, porque no se llena y hay dilatación de la vía biliar. ¿Cómo se reportaría esto? Esto es una colangiografía por CEPRE o un defecto de llenado proximal, una dilatación al colédoco medio y una disminución de calibre, le llaman en punta de lápiz en el colédoco distal. Así lo reporta. En sí hay varias cosas. ¿Por qué puede ser? Esto obviamente es lo mismo que tiene un cálculo, pero ¿por qué pasa esto? Ahí no se ve un defecto de llenado porque pasó un cálculo y luego un proceso inflamatorio. Si recuerdan que ahí debe estar el conducto pancreático, la gran mayoría de la pancreatitis en nuestro medio son de origen biliar. Cuando ese cálculo pasa, se obstruye, no permanentemente, sino que el conducto pancreático se obstruye levemente, pero la particularidad de la páncreas es que es muy lábil a los cambios de presión en su conducto. O sea, esos cambios producen una autodigestión y eso es la pancreatitis. Cuando es la clase de pancreatitis, principal origen biliar, es por ese cálculo que pasa por el conducto en común
afecta el drenaje, afecta la presión del conducto pancreático, aumenta la presión del líquido pancreático en el parénquima produciendo autodigestión. Esa es la sintomatología. ¿Hasta aquí claro? Entonces, se introduce un alambre, ahí lo ven, se llama canastilla de Gorgia, canastilla, ¿sí? Introducen, llegan a donde está el cálculo, ustedes se dan cuenta que hay algo como un hilo, un alambre. Pero antes de eso, tienen que abrir la papila. Eso se llama papilotomía. Recuerden que la papila es una válvula, ¿no? El músculo se corta para que quede sin tono. Por ahí pueda extraer el cáliz. Ese es el procedimiento de la sepre. Y luego de la sepre, hay que tomar una amilasa para ver si no tuvo el paciente pancreatitis por sepre. Y la pancreatitis por sepre, que se nos va a explicar en esta clase, es cuando el médico que está haciendo la endoscopía introduce el medio y lo introduce con mucha presión, y el medio se hace, la presión se transmite hacia el conducto pancreático, produciendo los carbohidratos. ¿Tiene esto? ¿Perdón? Después de que se corta la papila. No queda igual, ¿eh? Queda abierto, queda sin función, sin tono. Que si tiene alguna indicación médica, no. Una piedra, ¿no? Uy, lo más se puede, tiene de todo. Y en el caso de que el paciente le haga la amilasa antes del cierre y tenga una pancreatitis o está inicio de pancreatitis, ¿le hago una cero? Las pancreatitis severas, las pancreatitis severas, que se entiende porque un cálculo permanece todavía ahí, hay que hacerlo así. Pero los pacientes con pancreatitis leve, la verdad, si uno todavía sospecha de una coledocolitiasis, no tiene contraindicación de hacer la sepre. Pues se puede hacer la sepre. Ahora, una de las razones por la causa de la sepre es, en este caso, obviamente, diatroménica. La pancreatitis por sepre es una pancreatitis diatroménica. Pero obviamente es secundaria a un procedimiento. No es un proceso inflamatorio que uno desea, pero está relacionado al procedimiento. ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, la sepre en algún momento no existió. Y en nuestro médico, en muchos lugares, tampoco existe. Así que hay que muchas veces referir al paciente a un lugar donde se haga sepre. Por suerte, Panamá es un lugar pequeño, pero nosotros no podemos enseñarle a ustedes, tomando en cuenta que todos se van a caer en Panamá, ¿no? Probablemente ustedes vayan a otro lugar, a otro país, donde no haya tanta sepre, y hay que explicarle que antes, cuando no había sepre, había que explorar la viabilidad. Había que hacer una cirugía, abrir el colédoco y extraer los cálculos. Todavía se hace. Todavía se hace porque muchas veces aún la sepre tienen mucha experiencia, los gastroenterólogos en el caso, tienen muchos cálculos que son de gran tamaño y no se pueden extraer vía sepre. Entonces hay que utilizarla con métodos quirúrgicos. Hace 2 semanas tuve un caso así. Y se le coloca un tubo entero, que son esos que están ahí, cuando uno abre el colédoco para tratar de permeabilizar la viabilidad. Igual en la sepre, muchas veces después de hacer la extracción del cálculo, uno deja un sistema, una prótesis, un tubito dentro de la viabilidad para que ese proceso, que esa manipulación no inflame la viabilidad y provocar una obstrucción o una estenosis. ¿Estamos claros? Y si no se puede hacer la cirugía, obviamente se tiene que hacer percutáneamente. Radiología intervencionista provoca un drenaje percutáneo transhepático, en este caso, llegar a la vía biliar intrahepática y llegar hasta la obstrucción.
es lo que se detalla. ¿Hasta aquí todo claro? Más o menos. Dime, doctor. Tengo una pregunta. En caso de pacientes que tienen muchos factores de riesgo, no se puede realizar la cirugía, por ejemplo, el colecistitis. Yo le dije, ¿se puede hacer Tostomía. polisostomía? Pero aquí en Panamá se hace eso a menudo o no se puede. A ver, la colestomía, a ver, hay pacientes, tú bien lo has dicho, que están críticamente enfermos. Pacientes que están, digamos, en una unidad de cuidados intensivos por muchos problemas o por un paciente que tiene una colecistitis, pero el paciente tiene un infarto previo, tiene algún tipo de problema médico diferente que le impide llevarlo hasta la operación. Entonces, por principio, igual, cuando tenemos la vesícula obstruida y está inflamada, podemos colocarle un drenaje vía por ultrasonido. ¿No? El padre intervencionista le coloca un drenaje a la vesícula y libera la presión de la vesícula, disminuye el proceso inflamatorio, por ende disminuye el factor desencadenante de este proceso de sepsis. Y luego se hace la colecitomía. Después, cuando el paciente mejora su condición, se lleva al salón de operación. Espérate, el doctor quería preguntar algo. Una pregunta, es así como nada más curiosidad, ¿por qué no, o sea, por qué hay que sacar la vesícula y no como que nada más la abro, le saco las piedras y la vuelvo a cerrar y... Te lo voy a explicar con la respuesta también a la pregunta del doctor. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender que la medicina basada en la evidencia nos indica que el paciente que sufre de un proceso inflamatorio, una colecistitis, tiene una alta posibilidad de repetir la colecistitis. ¿No? Es como si tú ahora, aunque se da el caso de que la apendicitis se maneje con antibióticos, pero ese paciente tiene más posibilidades de repetir una apendicitis y que sea peor. Entonces, lo que está demostrado es que el paciente pues, le va mejor y clínicamente puede vivir su vida con calidad sin ningún problema con la colecistectomía, y el paciente que no lo opera y le deja la vesícula, pues obviamente va a recurrir y va a tener más problemas. La pregunta que me hizo el doctor, ¿cómo se llama, doctor? Rafael. A ver, ya no es el país más poblado del mundo. China era hasta hace poco el país más poblado del mundo. Pero si tú ves las estadísticas, no es donde más colecistectomía se hacía. Y eso tiene una respuesta. En el interior de China hay muchas creencias y muchas, como te lo digo yo, como han salido los artículos, que el problema ya es que la gente, por creencias culturales, piensan que la vesícula tiene mucho que ver con más que todo, con ciertos comportamientos. O sea, el ciudadano chino, la gran mayoría no quiere operarse la vesícula. Entonces le hacen policistoscopia. O le hacen incisiones pequeñas, sacan las piedras y la cierran. Obviamente tienen una alta recidiva, porque las condiciones que tenían para formar piedras son las mismas que van a seguir teniendo. Pero culturalmente no aceptan el retiro o la extirpación de la vesícula. Entonces, obviamente, sí sabemos que pueden vivir una persona puede vivir sin vesícula, pero va a recidivar. Entonces, obviamente, si sabemos que es un procedimiento seguro, hay que plantearle al paciente que es lo más seguro, lo mejor para él es que se retire la vesícula. En los casos, como es el doctor, que son pacientes críticamente enfermos, lo mejor es evitar mientras el paciente tenga esa condición. Dime. ¿Cuándo está indicada la cerda? La cerda está indicada en todo paciente que tenga una coledocolitiasis, ya sea nada más coledocolitiasis o colartitis. Y los pacientes con pancreatitis severa, con alta sospecha de presencia de cálculo en la vía biliar, que perpetúa el problema de la pancreatitis. ¿Está claro? En resumen, ¿qué es lo que tenemos que aprender hoy en cuanto a la patología inflamatoria? Los cálculos en la vesícula son los que producen el problema. Entonces, polilitiasis, la presencia,
¿no? El cólico biliar es el dolor recurrente. También se le llama colelitiasis sintomática. En algunos textos lo van a ver así, o cólico biliar, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio es la colecitis. Cuando el cálculo pasa a la vía biliar es la coledocolitiasis. Y cuando hay cuadros inflamatorios, porque esa fitis se contaminó, produce una colangitis. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Y qué hacer con cada fitis? Recuerden, no hay que esperar hacer el diagnóstico definitivo para saber qué paciente. Miren, en un cuarto de urgencia lo más importante es saber qué paciente se puede ir a la casa y cuál no. Nunca es un pecado dejarlo en más en el cuarto de urgencia, como no tiene duda. Es mucho más peligroso enviar para la casa a un paciente pensando que es una hepatitis y es una colonización. ¿Vale? Sí. Como sea movilidad, se le contribuye a la especie similar a la que se hace. Ok. No puedo cuando usamos lo que cuando diga la tesis. Que tenga riesgo sobre la. Pues, como todo paciente con cierta patología o comorbilidad, hay que sopesar el hecho de la. Lo acaba de decir, un paciente con polilitiasis, pues sí, no sé hasta qué punto uno le puede decir baje de peso para operarle porque es muy difícil. Pero si el paciente tiene un proceso inflamatorio, colecitis, colangitis, Y por eso ya, entonces de la también. No son como sí, sí. Obviamente hay centros que uno tiene, obviamente pueden hacerlo, o centros no, por su capacidad en cuanto a la gente. No crean. Imagínate que aquí tenemos problemas, tenemos límites en cuanto al peso de la tomografía personal. Si 50 libras, a mí llega después de las 50 libras no puedo hacer el estudio, porque se daña el equipo. Entonces, sí, que si en Panamá hay algunos lugares, hay 2 lugares que van a hacer ese estudio de mucho mayor peso, mucho más limitado. Eso también es limitado. Entonces, este es el resumen en cuanto a qué hacer. Y esto es lo que hemos hablado durante una hora. ¿Qué hacer con los pacientes? Ya ustedes tienen que ir cambiando la mentalidad y la actitud de hacer diagnóstico a hacer tratamiento. Es lo más importante. No solamente cirugía. Nosotros motivamos siempre a la gente a hacer mucho más. Dejar el temor y hacer más con el paciente. Y sentías así. Así que ciertas materias que son más limitadas cuando hagan diagnóstico. Pero hay que pensar en el paciente. Muchas veces cuando el sistema no está ágil en el diagnóstico y el paciente sufre por el tiempo que nosotros lo hacemos esperar. Así que quítese la idea de que el analgésico le va a enmascarar, y mucho más cuando está definida la patología o el manejo o el estudio o el estudio complementario. ¿Estamos claros? Entonces, este es el resumen que hacer con una colitiasis. Ahora le voy a dar una otra pregunta que no les mencioné. Hay una patología que el paciente, aun no teniendo nunca síntomas, hay que operar. ¿Cuál es? O sea, una colelitiasis. La colelitiasis en forma que se encuentra como incidental. ¿Qué hacemos con el paciente? Eso no hemos hablado. Que nunca le ha dolido. Le hacemos un ultrasonido. ¿Qué hacemos? Nada. Informarle nada más, que al momento puede ser que le duela y cómo va a ser ese dolor. Pero hay un grupo de personas que aunque nunca hayan tenido síntomas, y eso sí tiene que ver con que en nuestro país principalmente hay tolerancia, son los franceses. Casi siempre esos
los pacientes falsémicos no llegan a nuestra unidad. Son operados en el hospital de niños, en los centros de niños. ¿No? Porque ellos tienen grandes probabilidades de hacer complicaciones secundarias en nuestras leyes. Y aquí también, además, las personas que se van a casar hasta el día y los niños hacen todas las pruebas para determinar un paciente falsémico. Entonces, el grupo de pacientes, y esta es otra pregunta que siempre se le hace, ¿qué grupo de pacientes, aún sin síntomas, hay que operarlo de una colelitiasis? La respuesta es el paciente falsémico. ¿Cuántas preguntas van? 4. Todas claras. Como quieren hacerle entender a ustedes, con esto ustedes pueden responder el examen. Ningún problema. Ningún problema. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, entiendo. Hay un grupo de patologías que no son en sí relacionadas a las piedras en la vesícula, tienden a confundir, tienden a pensar, a hacer pensar en que es un cáncer o una lesión premaligna, ¿no? Son los pólipos, son frecuentes. Como te dije, como hay mucho ultrasonido accesible, pues nos confunden muchas veces. En sí son hiperplasias adenomatosas, son acúmulos muchas veces hasta de barro que se impactan en la pared, producen lo que se llama un pólipo. En sí, ¿qué hay que hacer con un pólipo? Muchas veces el ultrasonido lo reporta como un pólipo. ¿El pólipo puede dar dolor? Sí, si se encuentra cerca del cuello. Y cuando se contrae, produce un efecto de barro. ¿Sí? Entonces, el pólipo se opera en dos situaciones. Cuando duele, o es mayor de un centímetro. ¿Ya? Eso es lo más importante. Si no, no hay que alarmar al paciente. El pólipo de 3 milímetros en el fondo de la vesícula no es ni la localización ni el tamaño para sospechar o hacer pensar que es algún tipo de problema o una lesión premaligna, nada de eso. ¿Está bien? Eso es un pólipo. ¿Qué hay que hacer con el paciente que tiene un pólipo? No tiene síntomas, pues la localización obviamente no es para alarmar. Para el seguimiento, hacerlo un ultrasonido cada año, ¿no? ¿Está bien? Y la otra patología relacionada con la vesícula y la vía biliar es el quiste de Toledo. El quiste de Toledo es una dilatación sacular de la vía biliar en cualquiera de sus puntos. Hay una clasificación que se llama TOGANI, es importante que se la sepan, y mucho menos que se aprenda la clasificación. Más que todo es dependiendo de dónde se localiza la dilatación. ¿Qué importancia tiene? Bueno, la dilatación sacular sí tiene su relación con neoplasia o colangiocarcinoma. Entonces, todos estos pacientes, casi siempre en la segunda década de vida, que pues, vienen al médico principalmente por ictericia y dolor. Entonces, ictericia, dolor, se le hace un ultrasonido y ven que hay una dilatación sacular. En este caso, él tiene una CEPRE, que se evidencia junto a una dilatación sacular en todo lo que es el coledo. Entonces, estos pacientes hay que resecarlo y hacer una reconstrucción de la vía. Entonces, más que todo, por cultura quirúrgica, son estos tipos de lesiones de coledo. La otra patología que ya vamos a dejar atrás lo inflamatorio, son las patologías neoplásicas. Las neoplasias neoplásicas tristemente son altamente de un porcentaje de mortalidad muy alto, porque más que todo porque estos cuando se definen o afloran o dan síntomas son muy avanzados. ¿No? Entonces, las neoplasias de la vía biliar se llaman colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma se diferencian en dos grupos principales, que son los intrahepáticos y los extrahepáticos, dependiendo de la conversación.
hay un tumor que es quizás el punto donde más se presenta la clase de colangiocarcinoma, que es el punto de la confluencia de los dos conductos de los hepáticos, y se llama el tumor de clase. Y quizás ese es el que tiene un nombre, obviamente, más llamativo, más frecuente, más famoso, y por el crecimiento de la plaza que se encuentra en la confluencia de los tumores. Cuando esto se produce, el paciente tiene Ictericia, ¿qué más? folia. Exactamente. Entonces, un paciente que es un ictérico, lo primero que uno le dice, y también la ictericia es una ictericia muy marcada. Los niveles de un paciente con una coleopolicia, si es que ayer estaba bien y hoy tengo 3-4 de hemoglobina. El paciente con estas neoplasias de la vía biliar tiene con hemoglobina de 20, 30, muy elevadas. Anemia, anemia, pérdida de peso, obviamente los síntomas de una neoplasia. Entonces, la localización es importante, pero casi todos se manifiestan en un punto ya muy avanzado. Igual hay otros marcadores tumorales como el CA19-9 que nos ayuda a diferenciarlo, pero casi todos obviamente necesitan de manera quirúrgica. Son pocas frecuentes, igual las neoplasias de vesícula son muy poco frecuentes. ¿No? Ahí vemos el detalle de dónde se presenta cada uno, casi todos, toda particular son quirúrgicos. Todos conllevan a una resección y una reconstrucción de la vía biliar. Ya dijimos todo esto. Igual, el paciente que tiene una neoplasia de la vía biliar muchas veces es irresecable. No se puede operar por obviamente compromisos a distancia. Principalmente obviamente el compromiso a distancia inicialmente por su detalle en el hígado, ¿no? Así que la metástasis hepática es casi siempre el componente dominador de estos pacientes cuando ya uno lo cubre de forma avanzada. Entonces, lo que uno puede hacer para tratar de mejorar su calidad de vida, en estos casos cuando son irresecables, es colocarle un stent a la vía biliar, un drenaje para tratar de llevar lo más posible una vía biliar permeable bien. Pero obviamente tiene más. Otro grupo importante, hablamos de los colangiocarcinomas, que tienen que ver con la vía biliar, es un grupo de neoplasias que se llama periampulares. Se le llama periampulares porque tienen que ver con los órganos que se encuentran cerca o alrededor de la papila. Con cuatro. Segunda porción del duodeno, papila, poleo podestal y cabeza de páncreas. Se le llama periampulares porque no solamente es que se presentan en esa área, sino que se manifiestan igual en todos. Y también el manejo para ellos es similar, que es la resección de la cabeza del páncreas, de la segunda porción del duodeno, del colédoco y de la vesícula. Se llama pancreatoduodenectomía. ¿Han escuchado? Se llama cirugía de Whipple. Esa es la cirugía de Whipple. La cirugía de Whipple está indicada para las neoplasias periampulares. Se le denomina así, como lo repito, porque se encuentran enmarcadas en un área que produce, que están con esos cuatro órganos, áreas anatómicas, y que producen la misma sintomatología y se manejan igual. Las que se pueden manejar, ¿no? Cuando hay mucho compromiso, cuando ya los vasos mesentéricos están comprometidos, es uno de los factores de irresecabilidad. Entonces, cuando son los colangiocarcinomas intrahepáticos, hepatectomías, cuando son extrahepáticos, resección y la reconstrucción biliar, y en los pacientes, como le dije,
las neoplasias periangulares, la triacoduodenectomía es una de las cirugías más demandantes en cuanto a cirugía general. Entonces, técnicamente y en el tiempo, ¿no? Son 6, 8 horas. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Qué es una pancreatodonectomía? Es una resección, cabeza, segunda función del duodeno, ¿no? Sí. Y hay que reconstruir el intestino, el duodeno, y el drenaje pancreático y el drenaje biliar. Ahí abajo. Hasta aquí todo claro. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Quién se siente confundido en cuanto a lo externo? Todo claro. Le va a costar. Le va a costar porque se confunden mucho, son palabras muy similares, son términos muy similares que denotan cosas hasta muy diferentes. Pero con la práctica, y si conocemos anatómicamente y fisiológicamente cómo se define cada uno, es mucho más fácil. ¿Está bien? Vamos a ver si le puedo poner un video, unos 10 minutos. Tienen el video para las palabras. Entonces, la colpectomía laparoscópica, como vemos, es un procedimiento de elección para la vesícula. Se ideó hace más o menos 30 años y es el gold standard ahora mismo, es prácticamente en el mundo entero el procedimiento que se realiza. Se introduce primero, ¿alguno ha visto alguna colpectomía? ¿Alguna cirugía laparoscópica? El procedimiento laparoscópico tiene varios pasos. Primero se introduce un cuerpo con una cánula en el ombligo, se instila o se introduce CO2 para tener espacio para trabajar, ¿no? Porque dentro de la zona es un espacio virtual, al hacer espacio y al colocarlo, dependiendo de la cirugía que el órgano queremos, hay que colocarlo en una posición para que por la gravedad nos ayude. Localizamos la vesícula, introducimos los otros cuerpos que nos van a ayudar para disecar el conducto y la arteria cíclica. Tenemos que visualizarlo, comprender anatómicamente las particularidades y los cambios que pueden darse, y después de hacer la resección del conducto, de la transección entre el conducto y la arteria, disecar el resto de la vesícula del lecho hepático. Suena sencillo, ¿no? Aparte, como le dije, que nunca había visto una vesícula verde. Así que eso es lo que entramos en la visión laparoscópica. Esto no le voy a dar el nombre, pero es una doctora que yo operé y que cuando encontramos eso. Resultó ser una lesión benigna, pero eso es lo que uno encuentra en una, y lo pongo como ejemplo porque la cirugía laparoscópica no exclusivamente eso, podemos ver todas las cavidades. ¿Sí? Hemos entrado con damas que después vemos ovarios poliquísticos, cosas que nunca sabía que tenían. Entonces esta es la disección del conducto cíclico. Este es un caso de una polilitiasis. ¿Sí? Por ende, ustedes no ven muchos procesos inflamatorios, ¿no? Proceso inflamatorio, aumento de la vesícula, líquido alrededor no se ve. Y se ve ahí bastante claro lo que es el cíclico. Eso es un cauterio. Lo que vemos acá, esta es la vía biliar, aquí se puede apreciar. Pero aquí es la vía biliar que corre al lado del duodeno. Ahí poco a poco se va disecando. Para que no se ve verde, ¿no? Igual este procedimiento ya se puede hacer por robot. Es un procedimiento igual, similar.
la visión clínica o la visión de seguridad de una colecistectomía, sí, técnicamente se define por la visión, la localización de las estructuras del conducto de la arteria sigmoidal. Ese es el triángulo que se llama triángulo de seguridad o triángulo de calor. Todo lo que recubre el peritoneo. Si dan cuenta ahí, los rojitos que ven ahí hacia arriba es la arteria sísmica. En el fondo hay una pinza traccionando y aquí en el arma hay otra pinza, la parabólica que está traccionando hacia arriba, así colocarlo como si fuera una tienda de campaña. Este es un lente que es de tres angulados, entonces no puede cambiar la proyección. Entonces, ven el triángulo que está ahí, el hígado, el borde de la vesícula y el conducto cístico. Y en el centro está la arteria. Esa es la visión de seguridad. Voy a ir preguntando si desean. ¿Cuánto CO2 podemos introducir en un paciente con una cirugía laparoscópica? No importa cuál sea la cirugía. Tiene un límite, pero tiene un límite cuando a la presión intraabdominal. ¿Te dieron obstetricia? ¿Sí, verdad? ¿Qué le dicen a la mujer cómo descanse cuando está en su tercer trimestre? ¿Por qué? Para que confirme la Presión prima y no disminuya el retorno venoso, ¿no? De la capa. Es el mismo principio. Cuando uno aumenta excesivamente la presión intraabdominal, disminuye el retorno venoso y eso produce bradicardia y confusión. Por eso cuando uno introduce el CO2, le dice al anestesiólogo que estoy introduciendo el CO2. Y hay que introducirlo en los pacientes críticamente enfermos lentamente, para que no haya cambio. Los cardiópatas, todos esos pacientes hay que introducirlo. No es solamente el hecho de operar, tiene sus implicaciones fisiológicas. Entonces ahí ven que ya tiene el cíclico, el conducto separado, se le colocan grapas, con unas grapas de cristal. Si aparte de sangrado, hipotensión y esa cosa, ¿qué más se puede pasar si yo corto la arteria cística? La arteria no es mucho problema, uno lo puede controlar. El riesgo más grande de una cirugía laparoscópica vesícula es la lesión de la viabilidad. Y lo peor es no darse cuenta. Porque muchas veces no se dan cuenta. Y entonces el paciente a los 2 días, 3 días, comienza a estar histérico. Porque es un bilioso, o sea, tiene un acúmulo de bilis. De ahí ya se transectó, se separó la vesícula de la arteria y del conducto, ¿no? Entonces ahora lo que resta es separarla del lecho. Doctor, hoy en día en la formación del cirujano general incluye entrenarlos en la laparoscopia diaria. Por lo menos en otros países. Y los procedimientos básicos de un residente con colecistectomía laparoscópica, cirugía laparoscópica y participación en los procedimientos como colon laparoscópico, ¿no? Principalmente en consulta reciente.
ginecología. Y próximamente, parte de la formación del cirujano va a ser el robot también. ¿No? Ya el complejo de la Ciudad de la Salud tiene robot. O sea, además está este año comprando ya un robot. Así que obviamente va a ser parte de la formación del presidente de cirugía. Ginecología, porque la laparoscopía no es una cirugía exclusiva de nosotros, los ginecólogos hacen ginecología, laparoscópica, los urólogos, la ginecología, los urólogos también, así que no están los ginecólogos. Y para procedimientos más complejos ya que No, se hacen muchas cosas. Hace una semana hice una cirugía de una hernia diafragmática, laparoscópica, se hacen acceso hepático, laparoscópico, se hacen biopsias de ganglio intracorporal laparoscópico. pero por eso ahí ya hay que entrenarse más. Bueno, sí, exactamente. No siempre es un entrenamiento, sino a veces, pues, obviamente, práctica. Hernias centrales, aquí hacemos hernias centrales, las originales laparoscópicas. ¿Está bien? Entonces, no siempre es así, no piensen que, ¿sabes? Entonces, el otro extremo es el caso que está agudo. Ahí lo ven, ¿no? Es una colitiasis, esta es una colicistitis, ya ven pus, ya ven el proceso inflamatorio. No pido más la velocidad de la cirugía, pero este es un proceso clásico de un paciente con una colicitis de varios días. Ahí ven cómo ahí vamos introduciendo los cuerpos, se hacen con visión directa a la laparoscópica para no lesionar. Y la otra cosa importante es que en estos Se pasa casos de largo esa. la visión anatómica se altera. Si se dan cuenta, esto es un plastrón. El equilibrón migra, y eso también pasa en la apendicitis, y en la diverticulitis, el equilibrón migra hacia la proceso inflamatorio parasítico. Es una reacción normal del organismo. Ahí está, ahí lo ven, lo pliego y gasto y luego en la hipocondria. Y para la vesícula, y separar todo esto, se dan cuenta que hay cambios inflamatorios importantes. Obviamente se darán cuenta que anatómicamente definir la estructura es mucho más difícil. Hasta sostenerlo, la vesícula con las pinzas es mucho más difícil. Pero eso es lo que nos llega acá prácticamente todas las semanas. Porque nuestro sistema no es tan bueno. Entonces, muchas veces la atención primaria del paciente, los médicos sospechan que es una gastritis, le dan tratamiento y pasa esto. Obviamente hay más riesgo de sangrado. Hay más riesgo de lesionar otro órgano. ¿Y qué situación durante el procedimiento laparoscópico usted que tiene que abrir? Cuando no se define la anatomía. En el caso de que se perfore la laparoscopía, La vesícula. No, se puede aspirar. Muchas veces tenemos que aspirar. Si se dan cuenta, ya sacamos eso y se define mucho mejor. Muchas veces hasta para sostenerla, para apretar, hay que aspirarlo, sacar la vida. aproximadamente cuánto demora. La primera pudo haber demorado 45 minutos, esta pudo haber demorado 1 o 2 horas. ¿Está bien? Tiene la última. Entonces, la tecnología, por último, 2 minutos, la tecnología sí nos ha ayudado. Y la tecnología
no solamente nos ha llevado a hacer un procedimiento más tecnológicamente, valga la redundancia, avanzado, más bonito o más vistoso, sino también la tecnología en estos momentos nos ayuda a la seguridad. La gran mayoría de los procedimientos o los avances tecnológicos van encaminados a una cirugía segura. Y hace un rato yo le decía que yo cuando estudié anatomía, igual que ustedes, nunca había visto una vesícula verde, pero ahora, como les dije, que la lesión de la viabilidad en una cirugía laparoscópica uno debe evitar, pero para evitarlo hay que ver. ¿Me explico? Para evitar una lesión hay que ver dónde están los órganos. Entonces, esto es una cirugía con un tinte que se llama verde quintocianina y produce eso. ¿Ya ven? Y eso también es parte del tratamiento en este momento. ¿Ven? Ahora se ve todo verde, ¿no? Y lo podemos disecar mucho más fácil con seguridad. Eso lo tenemos aquí en San Tomás hace 7 años. Ha avanzado mucho lo que se utiliza con una bolsa para mayor seguridad, no contaminar el ombligo, que por donde saca la vesícula y se terminó la sangre. Entonces ahora sí ven que la vesícula se ve. Entonces es un pigmento, es ese que está ahí, se llama verde quintocianina, se introduce intravenosamente, forma intravenosa. Se ve que esto se metaboliza en el hígado, por eso es que se puede ver más rápido. Pero también se ha avanzado, se utiliza en otros tipos de cirugía, colon, cirugía para el acceso hepático, para la resección de metástasis hepática, porque como se metaboliza en el hígado, se ve todo el hígado verde menos la mitad. Eso es bueno. Listo, entonces, ¿preguntas? ¿Todo claro? Bueno, quiero dar las gracias. Invitarles nuevamente a nuestro servicio de cirugía del Hospital Santo Tomás, donde estamos a la orden para recibirlo no solamente ahora en su rotación, sino también en libertades. Estamos tratando de mejorar las cosas para hacerlo más atractivo para ustedes se sientan mejor y puedan aprender más. A final de cuentas es lo más importante. Y en cuanto al desarrollo de la medicina como colegio,